En pleno centro de Bogotá, aquí en la Plaza de Bolívar donde me encuentro, hubo un edificio que no solo se quemó por dentro. También le prendieron fuego a lo que allí debía sobrevivir. Los expedientes, la verdad y sobre todo la memoria. El Palacio de Justicia ardió durante 2 días. Lo que no se ve es que para muchos aún sigue ardiendo. Esta es la historia de la toma del Palacio de Justicia. Bienvenidos a una nueva Rolaventura. Este suceso ocurre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 decide ingresar a las instalaciones del Palacio de Justicia y secuestrar a magistrados, funcionarios y civiles, con el objetivo de hacer un juicio público al presidente de ese momento, Belisario Betancur, porque para ellos no estaba cumpliendo los diálogos de paz. La respuesta del Estado fue atacar el Palacio de Justicia para una retoma militar, con fuego cruzado, tanques de guerra, es unas explosiones y explosiones, y un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Todo esto es confuso, ya que no se encuentran los verdaderos responsables. Empecemos a reconstruir todos los hechos del caso, ¿no? Empecemos con los momentos previos a la toma, días antes. En Colombia, en el año 1985, se vivía una gran encrucijada. Por un lado, eran los años en los que el narcotráfico estaba muchísimo más fuerte. Por otro lado, Belisario Betancur había firmado diálogos de paz que habían permitido amnistías a guerrilleros, incluyendo algunos del M-19 quienes habían salido de prisión. También en esos años se estaba debatiendo si la extradición era una buena medida para dichos narcotraficantes. La figura de la extradición en Colombia tiene antecedentes desde finales del siglo XIX, con referencias como la Convención Bolivariana de 1911. Su consolidación moderna se dio con la Ley 68 de 1986, tratado con Estados Unidos, cuya aplicación fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en 1987. Posteriormente, la Constitución Política de 1991 prohibió la extradición de nacionales, disposición que fue modificada en 1997 para permitirla nuevamente. Los narcotraficantes y grandes capos de esa época le tenían muchísimo miedo a eso de la extradición, porque ellos sabían que en Estados Unidos iban a tener una mano muchísimo más dura del Estado que en las cárceles colombianas, y claramente su familia no iba a poder viajar a visitarlos. Entonces ellos a toda costa querían tumbar esta ley, y el Palacio de Justicia era un edificio crucial, ya que dentro se encontraban los documentos y todos los tipos de expedientes y casos que permitían poder judicializar a estos capos. Así que en esas épocas era muy normal que congresistas, magistrados, jueces y demás fueran amenazados de muerte constantemente. También la inteligencia colombiana tenía serios rumores de que podía ocurrir una toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, para la justicia de estos años, ellos no veían factible que una guerrilla se pudiera tomar un edificio tan importante en pleno centro de la ciudad de una manera tan sencilla. Así que ellos hicieron como un poco de caso omiso, o no sé si hubo ahí complicidad por medio del Estado también. Y en el momento en que ocurrió la toma, solamente habían 2 vigilantes en el Palacio de Justicia. Estaba bastante desprotegido, y todo esto permitió que la toma fuera muchísimo más asequible para los guerrilleros. Siguiendo con los hechos cronológicos, vamos a empezar con la toma del palacio. El 6 de noviembre, a eso de las 11:30 de la mañana, un primer grupo del M-19 entró tranquilamente al palacio haciéndose pasar por civiles. Tiempo después, otro grupo entró por la parte de parqueadero, pero esta vez entraron con fuego y sangre. Ya estando todos adentro, fueron 35 los insurgentes que secuestraron a magistrados, civiles y empleados de la cafetería. Según testigos, el objetivo del M-19 era someter al presidente Betancur a un juicio, ya que según ellos el presidente no estaba cumpliendo los acuerdos. El Palacio de Justicia se convirtió en un campo de batalla en pleno centro de la ciudad y horario laboral. Nadie se creía esta tragedia. El nombre de la operación fue Antonio Nariño por los derechos del hombre. Álvaro Fayad fue el líder y cabeza de esta operación. Comandantes de la operación fueron Francisco Otero y Andrés Almarales.
Cronológicamente aquí seguiríamos a una parte que podríamos llamar como una especie de cese al fuego, en donde los militantes del M-19 solicitaban que el presidente Belisario Betancur se presentara acá en el Palacio de Justicia. Sin embargo, el presidente hacía caso omiso a esto y no quería presentarse. Adentro y afuera había fuego cruzado. El ejército quería a toda costa recuperar el Palacio de Justicia, sin importar las víctimas que tuvieran que caer por este forcejeo entre las dos fuerzas, ¿no? La única misión del ejército era recuperar el Palacio de Justicia y lo hicieron a la fuerza. Ellos trajeron tanques de guerra, trajeron fuerzas especiales que intentaron ingresar por el techo y el sótano y fuerte artillería para acabar con los militantes del M-19. Se cree que muchas de las víctimas del Palacio de Justicia fueron culpa de los mismos miembros del ejército, quienes indiscriminadamente al disparar pues habrían acabado con varias de las víctimas. Alfonso Reyes Echandía, quien llamaría a la radio, daría una súplica que hoy casi suena como un testamento. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Sin embargo, estas súplicas no serían escuchadas. Según los hechos históricos, todo siguió igual hasta que llegaría la noche. La batalla duraría 28 horas, el 6 de noviembre hasta el 7 de noviembre. Al mediodía, el ejército ya había usado explosivos y todo el fuego de la ley. Esto provocó un gran incendio que quemaría papeles, expedientes y pues pondría en peligro a todos los rehenes. Años después, los tribunales dirían que este ataque fue demasiado desproporcionado, ya que hubo muchas inconsistencias en esto, ¿no? Ya cuando el fuego había cedido, el ejército declaró que se había recuperado el edificio. Pero, acá hay una gran inconsistencia, porque nadie sabe lo que pasó dentro de este edificio con exactitud. Hubieron desaparecidos y muchas cosas raras que nunca se han esclarecido. Aquí empezamos con una de las partes que las versiones oficiales trataron de ocultar durante muchísimo tiempo, ya que en esos tiempos que pasó eso, el ministro de Comunicaciones trató de hacer todo lo posible para que los medios no cubrieran esta noticia. Incluso colocaron un partido que era Millonarios contra Unión Magdalena en ese momento en la televisión, para que la televisión no transmitiera estos hechos. Pierna zurda, tira arriba, la pega Ferri, hay golpe de cabezazo, le va a quedar la Puma, de primera, remata. Algo de oscuro que hay en este caso, que no se ha del todo resuelto, es que según la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y su posterior sentencia, al menos 12 personas salieron del Palacio de Justicia y desaparecieron posteriormente de forma irregular o fueron ejecutadas de forma irregular, fuera de todo el fuego cruzado que hubo entre los guerrilleros del M-19 y las fuerzas públicas. Entre ellos habían varios civiles y una militante del M-19 llamada Irma Franco. El ejército se llevó a estas personas, no sabemos con exactitud hacia dónde, muchos dicen que hacia los comandos, pero lo cierto es que nunca aparecieron. Años después se encontrarían fosas comunes con varios cuerpos y cajas de restos óseos mal rotuladas. No fue el fuego el que desaparecieron estas personas, fue el mismo Estado, o no sabemos, quizás no. Cierto es que hubo muchas irregularidades en este caso. Posteriormente a esto y tras investigaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluiría que el Estado fue el responsable de estas detenciones, de torturas, de desapariciones y posterior muerte de aquellas personas que salieron del Palacio de Justicia. También que en este caso se manejaron bastante irregularidades con respecto al papeleo, con respecto a documentos, con respecto a movimientos militares, con el manejo de los cadáveres y demás. La Comisión de la Verdad, una entidad que se formó en los años 2000, y el Centro de Memoria Histórica concluyen en que hubo patrones de encubrimiento en este caso, que hubo desvío de información y ocultamiento de pruebas y documentos, hasta el punto
que hoy, casi 40 años después, hay personas que siguen reclamando a sus familiares y siguen reclamando los cuerpos, queriendo saber la verdad y qué pasó realmente dentro de ese palacio. Una de las incongruencias y los casos más extraños del Palacio de Justicia es el del magistrado Carlos Horacio Urán. Según el Centro de Memoria Histórico y las decisiones judiciales, el magistrado salió vivito. En las cámaras se podía ver cómo los sargentos lo dirigían a las instalaciones militares. Pero días después apareció muerto. Pero esto no concordaba con lo que habían grabado las cámaras, lo cual demostraba que había sido asesinado extrajudicialmente. Había muerto por fuera del campo de batalla. Otro punto que toca tener muy en cuenta es que en el Palacio de Justicia no solo se perdieron vidas, también se perdieron documentos, se perdieron confesiones, casos y demás tipo de documentos que servían para judicializar a grandes capos del cartel de Medellín y también a otros narcotraficantes. Se sabe o se tiene conocimiento de que el M-19, los altos mandos de esta guerrilla, tuvieron contacto con el cartel de Medellín y recibieron financiación logística, armamentística, estratégica y de información, porque para ambos les convenía esta operación, que dentro de estas instalaciones estos documentos podían servir para extraditar a estos capos o para atrapar a líderes que estaban siendo investigados de estas guerrillas. Entonces ese interés mutuo los unió, ya que varias de estas versiones de estos nexos entre el M-19 y el cartel de Medellín salen de testimonios de personas como John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y pues claramente sabemos quién es Popeye, ¿no? O sea, él hablaba bastantes cosas y para muchas personas lo que dice no tiene como tal una credibilidad real. El M-19 de abril le entregó la espada de Bolívar a Pablo Escobar en la mano. Pablo Escobar Gaviria le financió al M-19 de abril la toma al Palacio de Justicia en el año 85. Que sí se tiene certeza es que sea o no sea financiada la operación del Palacio de Justicia por el cartel de Medellín y asociado con el M-19, los carteles sí se beneficiaron bastante de los documentos que allí se perdieron, porque esos eran casos que muchos estaban hasta ahora en proceso y vinculaban a dichos participantes de estos carteles, incluso del paramilitarismo, cual era el bando opuesto a las guerrillas, y que ayudaron a que estas investigaciones que llevaban años se perdieran, se disolvieran o se extravieran bastante. Décadas después, los resultados y las consecuencias fueron iguales de incómodas a como quedaron las ruinas aquel 6 de diciembre en el Palacio de Justicia. La Corte Institucional de Derechos Humanos condenó al Estado por las ejecuciones, los secuestros y al menos el asesinato de un magistrado y por la falta de investigación seria durante años. El caso de los Rodríguez Vera contra Colombia fue uno de los casos donde se demostró que la democracia, el Estado y todos estos políticos corruptos pudo encubrir aquellas injusticias, asesinatos y desapariciones forzadas. A nivel interno, el Estado condenó a altos mandos del ejército, aunque muchos casos quedaron sin concluir. Lastimosamente, señores. Muchos de los responsables nunca fueron condenados. La Comisión de la Verdad responsabilizó al M-19 y al presidente Betancourt por la forma en que ejecutó esta operación cuando retomó el Palacio de Justicia. El presidente Betancourt lo que hizo en esta operación fue dejar el baldo a todos estos militares que hicieran y deshicieran en esta operación, lo cual fue muy injusto porque la decisión era únicamente del presidente. Años después, antes de morir, el presidente Betancourt se arrepintió y reconoció que debió actuar con más medidas estrictas en este caso. Porque quiero pedir perdón a Alfonso, padre, a ustedes y a Colombia. Pero como todos saben, el perdón aquí no sirve. Muchos expedientes, la cúpula y el mismo edificio tuvieron que ser reconstruidos. Para muchas personas esto generó impunidad, pues muchos procesos, debido a los archivos y expedientes que se perdieron allá adentro, no se investigaron o simplemente no tenían sustento jurídico para poder judicializar a las personas responsables de estos casos. Y por esa razón, mucha gente considera que gente culpable quedó en la impunidad. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble cómo han pasado casi 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, como lo llamaron los medios, y hay gente que
todavía no sabe qué pasó, no sabe qué pasó con sus hijos, no sabe en qué circunstancias murieron, quiénes fueron los culpables de la muerte de sus hijos o de las desapariciones, porque incluso hay personas que nunca aparecieron. Otro dato que quiero añadir, que no sé si en otra parte del video lo dijimos, es que las personas que salieron vivas y fueron después halladas muertas, las dirigieron del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, que queda al lado del Palacio de Justicia. Y ahí fue donde se hicieron las torturas, las investigaciones, los interrogatorios y todo este tipo de cosas que llevaron a la desaparición de estas personas. Lo único que sí es cierto es que se logra comprobar que incluso hasta la justicia puede ser corrompida. Y como en un estado corrupto se pueden cometer delitos de lesa humanidad y se pueden encubrir casos aún cuando son tan bien documentados y son internacionalmente conocidos. Hoy en día el Palacio de Justicia ya está reconstruido, sus vidrios están limpios, sus expedientes siguen ahí y sobre todo nunca ha vuelto a ocurrir un acontecimiento así de grande. Siempre va a quedar el vacío de todas las familias que fueron víctimas y que perdieron familiares. En este holocausto del Palacio de Justicia también se puede demostrar que cuando hay poder y corrupción no hay ninguna cosa que se salve. Ya para cerrar, podemos decir que aunque estos casos hoy en día no se vean, igualmente siempre está la corrupción, la mafia, todo esto de los secuestros y mucha cosa mala que hoy en día existe, ¿no? A pesar de que de pronto no pasen o no haya pasado hace mucho tiempo cosas tan masivas como lo que pasó en el Palacio de Justicia, siguen habiendo casos en donde claramente se ve la corrupción en acuerdos de paz, en actos como la desaparición de jóvenes, actos como la desviación de recursos de la educación, del deporte, de todas las cosas que deberían ser para el pueblo y que esos dineros no llegan a donde deberían. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, siguen habiendo masacres, siguen habiendo despojo de tierras por parte de campesinos, siguen habiendo líderes sociales asesinados. Entonces la cosa no ha cambiado mucho y siguen habiendo élites que quieren o que intentan controlar el poder. Y bueno, espero que les haya gustado el caso del Palacio de Justicia. Pueden escribir en los comentarios qué piensan de este caso, qué tal les pareció este video, qué otros casos les gustaría que abordáramos. Ya, señores, para cerrar, el que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en una próxima Rolo Aventura. Chao, chao.